El desarrollo o maduración del linfocito es un proceso que comienza con señales de receptores de la superficie celular. Se promueve la proliferación de los progenitores de linfocitos que se encuentran en el timo y la médula ósea y se inicia el reordenamiento de los genes del receptor específico para el antígeno. En la maduración de los linfocitos B y los linfocitos T, las células troncales y los prolinfocitos presentan un compromiso y expansión mediados por factor de crecimiento. Esto crea una reserva de células que pueden generar linfocitos útiles. También se inicia el reordenamiento del gen del receptor para el antígeno de una manera secuencial y ordenada. Los prelinfocitos seleccionan células que expresan prereceptores para el antígeno y los linfocitos inmaduros seleccionan un repertorio y adquieren competencia funcional. Esto quiere decir que conservan a las células que producen un receptor para el antígeno correctamente y eliminan a las que reconocen con fuerza antígenos propios. Si todo esto se realiza de manera adecuada, los linfocitos entran al sistema inmunitario periférico, como linfocitos maduros. La célula troncal hematopoyética madura en un progenitor linfoide común que da lugar a los linfocitos B, a los linfocitos T, a las células linfocíticas innatas y a algunas células dendríticas. Las células troncales que derivan del hígado fetal dan lugar a los linfocitos B1 y a los linfocitos T gamma delta, mientras que las derivadas de la médula ósea dan lugar a los linfocitos B foliculares y a los linfocitos B de la zona marginal y a los linfocitos T alfa beta. Los linfocitos T completan su maduración en el timo y para su desarrollo se necesitan los factores de transcripción Notch y GATA. Estos factores inducen la expresión de genes. Algunos de estos genes codifican componentes del pre-TCR y proteínas necesarias para la recombinación BDJ. Para inducir el desarrollo de los linfocitos B se usan los factores de transcripción EBF, E2A y PAX5. Estos factores inducen la expresión de genes como RAC1 y RAC2. Después del reordenamiento del gen del receptor para el antígeno se expresan los prereceptores para el antígeno. Estas estructuras generan señales que se expresan durante el desarrollo de los linfocitos y contienen solo una de las dos cadenas polipeptídicas que se encuentran en los linfocitos maduros. Si no se expresa este prereceptor, la célula muere por apoptosis. Después se reordenan y se expresan los genes que codifican la segunda cadena y se expresa un receptor para el antígeno completo, aunque todavía inmaduro. Si no se expresa este receptor para el antígeno, la célula muere por apoptosis. Después este linfocito inmaduro tiene que pasar por un proceso de selección positiva o selección negativa. Si el reconocimiento al antígeno es débil, pasa a un linfocito maduro. Si el reconocimiento por antígeno es fuerte, esta célula muere por apoptosis. La selección positiva facilita la supervivencia de los linfocitos útiles y asegura la maduración de los linfocitos T, cuyos receptores tienen que reconocer a las moléculas del complejo de histocompatibilidad propio, ya sea de tipo 1 o de tipo 2. La selección negativa elimina o altera los linfocitos en desarrollo porque los receptores para el antígeno se unen con fuerza a los antígenos propios. Este mecanismo es importante para mantener la tolerancia a muchos antígenos propios. En esta imagen observamos la organización de los LOCI de las inmunoglobulinas humanas. Se muestra una cadena pesada de inmunoglobulina y dos cadenas ligeras, una cadena kappa y una cadena lambda. En el extremo 5' podemos ver un grupo de genes de la región variable. El número va a variar dependiendo de la cadena. En la cadena pesada hay 45, en la cadena ligera kappa hay 35 y en la cadena lambda hay 30. Después se encuentra la región J o región de unión. Entre esta región y la región variable en la cadena pesada se va a encontrar una región D, que es de diversidad.
Después vamos a encontrar la región C, que en cada cadena es diferente. En la cadena pesada hay 9 genes que codifican la región C. En la cadena ligera kappa solo hay un gen y en la cadena lambda hay 4 genes. La organización de los loci del gen del TCR se dispone de una manera muy similar al loci de las inmunoglobulinas. En el extremo 5' vamos a encontrar la región V o la región variable. Después vamos a encontrar la región D, que solo se encuentra en la región beta y delta. Después encontramos la región J y todas estas regiones van a estar en sentido 5' a los genes de la región C, que igual se van a encontrar en todas las cadenas. Va a existir una recombinación somática o de unión V de J. En esta unión se selecciona un gen V, un segmento J y un segmento D, y se forma un exón para codificar a la región variable de un receptor para el antígeno. Si no se cuenta con un segmento D, solo se une el segmento V y el segmento J. Si se cuenta con segmento D, se une el segmento D al J y después el segmento V se une a esta fusión de segmento DJ. La unión del ARN, el exón VDJ y los exones de la región C forman un ARNM que se va a expresar en 3 clones de linfocitos. El uso de diferentes combinaciones de segmentos génicos VDJ y la adición y eliminación de nucleótidos en las uniones contribuye a una diversidad enorme de receptores para el antígeno. La recombinación VDJ acerca secuencias promotoras al potenciador. Estas secuencias promotoras están mostradas en la imagen como los cuadritos blancos con la letra P mayúscula. Y el potenciador es el cuadrito rojo que tiene las letras ENH. Este potenciador promueve la transcripción del gen V reordenado, como se muestra en la imagen, donde dice ARN recombinado, se muestra en el segundo cuadrito con la flecha azul, un gen V2, que es el gen ya reordenado. Bueno, estos potenciadores maximizan la actividad transcripcional de los promotores del gen V y son importantes para una transcripción intensa de los genes reordenados en los linfocitos. Estos receptores se pueden encontrar o pueden tener un potenciador en el intrón JC y otro en sentido 3' de la región C, como se muestra en la imagen. La secuencia señal de la recombinación o RSS son proteínas específicas de los linfocitos que median la recombinación y reconocen ciertas secuencias del ADN. Estas secuencias son muy conservadas de 7 nucleótidos llamadas heptámeros y son seguidas por un espaciador de 12 a 23 nucleótidos. Después un nanómero de 9 nucleótidos. Los heptámeros se unen y se eliminan en forma de un círculo y los extremos codificadores V y J se unen. Para explicar este proceso se dividen en 4 acontecimientos. Primero es la sinapsis, donde 2 segmentos codificadores y sus RSS se acercan gracias a la formación de un asa cromosómica y se mantienen para su posterior escisión, procesamiento y unión. RAG1 y RAG2 ayudan a mantener juntos los segmentos génicos durante este proceso. Después, en la escisión, se genera una rotura enzimática de las cadenas donde se unen las RSS y la secuencia codificadora.
El complejo BDJ recombinasa, que está formado por RAC1 y RAC2, es muy importante para este paso, ya que la proteína RAC1 reconoce la secuencia del ADN que hay entre la unión del heptámero y un segmento codificador y la escinde, pero esta proteína solo funciona cuando se une a RAC2. Esta escisión va a dejar dos horquillas. Estas horquillas se van a abrir gracias a una proteína que se llama artemisa. Esta artemisa es una endonucleasa que abre las horquillas en los extremos. Esta abertura lleva a la unión mediante los extremos no homólogos, donde se unen los codificadores rotos. Ku70 y Ku80 son proteínas de unión de los extremos del ADN que se adhieren a las roturas y reclutan la subunidad catalítica de la proteína sinasa, dependiente de ADN. Esta enzima es reparadora del ADN bicatenario. Antes del nacimiento, los linfocitos B se desarrollan en el hígado fetal y después del nacimiento en la médula ósea. Cuando la abandonan, siguen madurando en el vaso y expresan inmunoglobulinas M e inmunoglobulinas G. También adquieren la capacidad de recircular y repoblar todos los órganos linfáticos periféricos. El desarrollo de un linfocito B maduro a partir de un progenitor linfoide tarda de 2 a 3 días aproximadamente. La célula troncal y los prolinfocitos aún se encuentran en la médula ósea, no presentan ninguna respuesta al antígeno, no presentan ninguna inmunoglobulina. En esta etapa se puede llegar a proliferar más los linfocitos y el ADN tampoco se ha recombinado. Los prolinfocitos presentan marcadores de superficie como CD19 y CD10, mientras que las células troncales presentan CD43. En los prelinfocitos, el gen de la cadena H ya está recombinado, que esta es una cadena pesada, y el ARNM de Mu también ya se recombinó. El linfocito inmaduro ya tiene las tres cadenas recombinadas, que son la cadena pesada y las dos cadenas ligeras, y la inmunoglobulina de membrana se empieza a presentar como una expresión de esta etapa. También los marcadores de superficie son CD43, al igual que las células troncales, pero se presenta inmunoglobulina M y en esta etapa ya se empieza a seleccionar las células dependiendo de su respuesta al antígeno. Se realiza la selección negativa y la edición del receptor. El linfocito B maduro ya presenta inmunoglobulinas como inmunoglobulina M e inmunoglobulina D, y su marcador de superficie es la inmunoglobulina M alta. Estas etapas de linfocitos B inmaduros y maduros ya se encuentran en la periferia, y en los linfocitos B maduros se realiza la activación de proliferación y diferenciación de las células. Bueno, en esta imagen podemos ver la recombinación y expresión del gen de las cadenas pesadas y las cadenas ligeras de inmunoglobulinas. Como ejemplo tenemos una cadena pesada Mu y una cadena ligera kappa. En la cadena pesada, primero en la línea germinal, en el ADN de la línea germinal, se encuentra en el extremo 5' una región V, que es la región variable. Después está la región D, que es la región diversa, y la región J, que es la región de unión, y después la región C, que es la región constante. Se unen la región D y la región J para formar un complejo que se llama complejo de J. Después de esta unión, un gen V se une a este complejo y da lugar al exón VDJ.
En la cadena ligera se va a realizar la misma acción, solo que no tienen la región D, que es la región de diversidad, entonces solo se van a unir la región V y la región J y se forma un complejo VJ. En esta región, en la unión de de estas regiones, cuando se une VDJ, una enzima cataliza la acción de los nucleótidos N, que es la enzima TDT, y en esta recombinación es cuando se expresa de forma más abundante. Por esta razón, la diversidad que está atribuida a la unión de la adición de nucleótidos N es más prominente en las cadenas pesadas que en las cadenas ligeras, porque no cuentan con esta región D. Después, cuando ya tenemos el ADN reordenado, se va a realizar una transcripción y se va a unir la región constante con este exón VDJ que acabamos de expresar y se va a crear el ARN mensajero. Después ocurre la traducción de este ARN y se forma un polipéptido que después se va a formar en polipéptido maduro por el procesamiento glucosilación de la proteína y después se forma la molécula de inmunoglobulina, ya se ensambla y se unen las dos cadenas. Los linfocitos B derivan del hígado fetal. Estos linfocitos se renuevan en el peritoneo y las mucosas. El hígado fetal no expresa TDT y por eso estos linfocitos tienen una diversidad limitada. Expresan anticuerpos como inmunoglobulina M o inmunoglobulina A en las mucosas y estos linfocitos son análogos de los linfocitos T gamma delta. Después están los linfocitos B que derivan de la médula ósea y terminan su maduración en el vaso. Estos linfocitos se pueden diferenciar en linfocitos foliculares que van a expresar inmunoglobulina M e inmunoglobulina D o linfocitos de la zona marginal. Los linfocitos de la zona marginal se localizan en el vaso y los ganglios linfáticos. Son similares a los linfocitos B1 en la diversidad limitada, pero estos responden con mucha rapidez a microbios de transmisión hemática y se diferencian en células plasmáticas secretoras de inmunoglobulina M de vida corta. Estos van a expresar inmunoglobulina M y también CD21 y CR2. Existe una coexpresión de inmunoglobulina M e inmunoglobulina D en los linfocitos B foliculares. Esto se debe a que se expresan dos cadenas pesadas, que son la cadena pesada mu y la cadena pesada lambda, usando el mismo exón VDJ. Es decir, en el transcripto primario del ARN solo hay un exón VDJ y hay dos regiones C, que son la región o el segmento C mu y el segmento C lambda. Este exón único VDJ se va a utilizar para formar dos cadenas pesadas. Entonces el segmento se une con el segmento C mu y se forma la cadena pesada mu. Y el mismo segmento se une con la región C lambda y se forma la cadena pesada lambda. Esto se consigue mediante el corte y empalme alternativo del ARN. En el proceso de maduración de linfocitos T, las células troncales van a expresar proliferación y también van a tener marcadores de superficie que van a ser los mismos de los prolinfocitos T y de los prelinfocitos T. Estos van a ser CKIT, CD44 y CD25. Las células troncales van a estar en la médula ósea, a diferencia de las demás células o de los demás estadios que tienen las células de la línea T.
Los prolinfocitos T van a expresar TDT, que es la célula de la diversidad, y este estadio de maduración ya se va a llevar a cabo en el timo. Los prelinfocitos T solo van a expresar una cadena, que va a ser la cadena beta, y también van a expresar receptores de prelinfocitos T y van a expresar los mismos marcadores de superficie y también se va a encontrar o se va a llevar a cabo en el timo. Los linfocitos de doble positividad van a tener dos cadenas, pero todavía no se selecciona cuál es su cadena específica. Van a expresar CD4 y CD8 y también van a tener una selección positiva y una selección negativa. Los linfocitos T inmaduros, que son los linfocitos de una sola positividad, ya se va a expresar si son linfocitos CD4 o linfocitos CD8. Estos también van a expresar dos cadenas y ya el linfocito T maduro es el que ya se encuentra en la periferia y también va a expresar solo una positividad, que va a ser CD4 o CD8. Va a expresar TCRs alfa beta de membrana y también va a expresar activación de la proliferación y la diferenciación. Los linfocitos T, que se originan a partir de precursores que surgen en el hígado fetal y en la médula ósea del adulto, van a llegar al timo a través del torrente sanguíneo, atravesando el endotelio de una médula postcapilar en la región de la unión córtico-medular. Estos linfocitos que se van a desarrollar en el timo se les conoce como timocitos. Estos timocitos se encuentran en la corteza y en esta imagen podemos ver que pueden tener una positividad doble al expresar CD4 y CD8. Bueno, se va a llevar a cabo una selección negativa donde se reconoce un antígeno propio y si este reconocimiento es muy fuerte, esta célula va a morir por apoptosis. Otra opción es la muerte por descuido, que es cuando hay una afinidad nula o baja. Estos timocitos migran a través de la corteza, en donde se realizan los mayores acontecimientos madurativos sobre los linfocitos T y expresan por primera vez el TCR gamma delta y alfa beta, que podemos ver aquí que se encuentran los TCR alfa beta y estos TCR alfa beta van a sufrir una selección positiva que va a convertir a los linfocitos CD8 en un linfocito T CD8 o linfocito citotóxico. Después también el CD4 va a expresarse como linfocito T CD4 y después se expresan los linfocitos T reguladores, que estos linfocitos van a suprimir respuestas apoyados por la interleucina 2.